esto. Hay luces. Ah, luces. Muchas luces. Oh, una luz. Veo una luz que vacila. Ah, Y promete dejarnos a oscuras. ¿Qué estabas leyendo? en él. En él. Que tú lees. No, pero por favor. Esta es una noche de un poquito de pisco sour, Perfecto. quesos y Marx. Y Marx. Excelente. Sí, pues, las tres fórmulas del proceso cíclico. Estaba viendo. Primero, Wenceslao. Wenceslao Roses. Claro. Esas son las buenas traducciones. Exacto. No, igual algunos lo pelaban. Sí, Sí, pues, po. no falta. Mira, aquí esta seña, que no es mía, es de un amigo o de un amigo de un amigo. ¿De cuándo lo compró? Claro, Noviembre del 69. así es. ¿Eh? Sí. En ese tiempo se compraba Walcott Intellado. Exactamente. Después, Fondo de Cultura Económica. pues ya no se compraba tanto. Dice la leyenda que el Fondo de Cultura Económica se llamaba Fondo de Cultura Ecuménica y que llegó una caja con libros Ya. y la gente no supo leer el texto y le puso Fondo de Cultura Económica y entonces ya el primer envío se cambió el nombre. ¿En serio? Sí, esa es la leyenda mexicana. Bueno, hay que decir que estamos en estado sólido, Sí, en una nueva emisión. cambiando de locación. Sí, ¿qué pasa con la casa estudio? La casa. ¿La embargaron? ¿Qué pasó? Mira, aquí Estoy preocupado. puede embarcarse cualquiera de las casas de este grupo. El otro día uno de los miembros del grupo dijo, ahora soy miembro ya honorífico del grupo porque tengo mis números en rojo. Así Sí, que aquí estamos todos endeudados. todos los números en rojo. Excelente. Ahí están levantando las manos. No, cambiamos de casa estudio porque el propietario de la casa estudio, bueno, el arrendatario de la casa estudio, el inquilino, ¿ya? Tenía problemas logísticos, entonces nos vinimos a la casa, pero Mucha cabra chica. estamos sin internet. Sí. Estamos transmitiendo con 4G porque se cayó, señores de la compañía Movistar, ahora. Entonces llamo y me dicen, no, debe ser un problema suyo, no será problema del barrio, me dicen, no, será problema, y de repente, no, es del barrio, pero es un problema de configuración pequeño, en menos de 24 horas, quizás 48 va a estar, pero Tenemos un estado sólido. tenemos Ya. muy importante a las 9 de la noche, le dije. Espere, o sea, No me le estáis importó. diciendo que estamos gastando mi 4G. Sí, estamos gastando Uy, 4G. me voy a morir. Ya, se terminó el estado sólido, despídete de la gente. No, ya tenemos dos grandes invitados, pero Sí. queremos hacer una pequeña reflexión previa. O dos, porque también hay un punto que hay que marcar. A propósito de la denuncia que hemos hecho. En este programa no entramos demasiado en coyuntura, pero es importante simplemente señalar de que el pasado, respecto de nuestra denuncia sobre AFP Capital, y le está pidiendo explicaciones. Ya. Simplemente le mandó un oficio. Y eso está circulando en prensa. Lo que Chiquitito. chiquitito. Pero tuvo que salir en todos lados, hasta en la segunda hoy día. Sí, hay varios medios alternativos que no lo han publicado. Sí, Es tan curioso. sí. Igual hay varios medios alternativos que sí lo publicaron desde el primer día. Y muy agradecidos con ellos. Sí, pero Jugados. también hay, bueno, Sí. en fin, Hay de todo. interesante, Sí. interesante. Bueno, pero no importa. Vamos a hablar un poquito antes de entrar a la entrevista, muy breve, vamos a referirnos a dos casos que están este fin de semana muy intensos y que este programa trata de no estar solo en la coyuntura, pero justamente la reflexión que vamos a hacer es una reflexión que la idea es que perdure. Que es el caso de Cataluña y el caso del Gualmapu. A ver, aquí hay un principio que es el principio que nos guía la determinación de los pueblos. Y eso tiene que ordenarla con la reacción del gobierno español de su monarquía. Es una monarquía. No nos olvidemos, no olvidemos. Que tienen un Qué rey, horror, que es el jefe de que Estado. tienen un rey. Ya. ¿Ya? No es chiste. O sea, no nos olvidemos que nuestros países colonizados y en fin tienen repúblicas y ellos tienen una monarquía. Ya. Cada vez que yo vivía en España, cada vez que me decían cosas, yo decía, nosotros tenemos repúblicas, ustedes tienen una monarquía. Así como un pequeño avance, digamos, de la ciencia. Ya. Bueno, pero efectivamente en la reacción de la monarquía y de la derecha monárquica fue una reacción completamente destemplada, bastante idiota, ¿ya? Incluso inconveniente para sus propios objetivos, o sea, todos los errores políticos que se puedan imaginar. Pero ese no es el punto. El punto aquí es la reflexión sobre
la problemática, la autodeterminación de un pueblo, como en el caso del pueblo catalán, que tiene obviamente todo el derecho a requerir su propia exploración de su autoconciencia respecto a la identidad política que pretende para sí. O sea, eso es un principio de la autodeterminación de los pueblos. Las razones por las cuales se puede esgrimir, a mí en el caso de Cataluña me resulta un poco distante una de las razones que más se esgrimen, que es la razón de somos una zona rica y estamos manteniendo a zonas menos productivas. Me parece un poco ofensivo. ¿Ya? Así que, pero la autodeterminación del pueblo la damos por descontada. Y me parece que en ese sentido tenemos que ser claros en solidarizar con el pueblo catalán respecto a los hechos acontecidos, los hechos policiales acontecidos, pero también tenemos que reflexionar respecto a la necesidad de una conversación desde la izquierda que sea capaz de establecer mayor altura también en la conversación. Estamos hablando de una conversación sobre la idea de nación, ¿ya? Que es una reivindicación de un pueblo que se considera una nación y nos parece que eso es bastante evidente, pero por otro lado, la izquierda, por eso partimos con esto, es internacionalista. Sí. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Sí. Bueno, Proletarios en eso somos no está. de todos los países unidos. Exacto, exacto. Así que es una reflexión que tenemos que hacer también. Pero como mínimo tienen derecho a votar y No, evidentemente. a ver, pero es que además tiene que ver con una reacción al fascismo. O sea, todo esto nace, estas reivindicaciones nacen como reacción al fascismo que entre todas las prohibiciones y entre toda la destrucción de los derechos mínimos empieza en la persecución contra aquellos que quieren reivindicar su lenguaje tradicional, que quieren reivindicar sus tradiciones y que se pretende una homogeneización total, ¿ya? Como en muchas partes acontece, como cuando hace no mucho tiempo yo estaba en Calama, por ejemplo. ¿Eh? Calama. Estaba en Grande, Calama. la tierra más linda de Chile. Estaba en Calama y resulta que estaban celebrando no sé qué cosa. Ya. ¿Eh? De los carabineros, parece que era el día de los carabineros, qué sé yo. Y los carabineros salían vestidos de guaso. Ah, sí, po. Eso pasa mucho en Calama. Entonces era... No se entendía mucho. Sí, nos pasa mucho a los calameños eso, hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Sí. Ya, a mí me llamó la atención. Yo no soy calameño, pero no sabía que pasaba con frecuencia. Ujú. Pero bueno, pero eso tiene que ver con la autoridad. Pero eso llevado a Chile, la situación del Gualmapu. Un gobierno errático, un gobierno que está hoy día en crisis, porque el señor Uf. Mahmoud Alewi está indignado y ofendido porque el gobierno se desdijo. En un sentido político tiene alguna razón, que habían ido por un lado y de repente lo apoyaron primero y después se devuelven. Fueron un poco menos fachos en algún minuto. Claro, lo dejaron, le hicieron las sabanitas cortas Y el que es bien facho, y él quedó entonces en una posición incómoda y está en una posición en la cual tiene que tomar la definición de Valdés. ¿Me voy o me quedo? Hoy día hizo todos los amagos que él hace, ya lo hizo alguna vez, los amagos correspondientes. Se fue temprano de la pega, no fue una reunión importante, que la otra vez lo había hecho, y tomó vacaciones. y tomó vacaciones. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con eso, pero en cualquier caso es una señal de que en la disputa, la lucha de quienes están trabajando desde el pueblo mapuche para poder lograr su reivindicación, ha tenido algún nivel de éxito. O sea, eso es lo primero, lo más importante, ha tenido algún nivel de éxito que ha permitido que el gobierno, que objetivamente no tiene ningún interés en devolverse en esto, se ha tenido que devolver, ha tenido que dejar a un gran sobreviviente de su proceso político como gobierno, que es Alewi, lo dejaron solo, y ya sea que continúe o que se vaya, va a quedar muy debilitado, y por tanto se abren las puertas para una posibilidad mayor en la reivindicación del derecho del pueblo mapuche. Pero no nos perdamos, el gobierno todavía está muy lejos de siquiera, no digo de una solución estrictamente racional, digo simplemente de aplicar el camino, la ruta que había marcado el señor Francisco Buenchumilla, primer intendente de este gobierno, que tenía un proyecto interesante, que al menos era un proyecto político de cierto peso para la zona. Y aunque no tiene que ver con el gobierno directamente, no deja de ser complejo que vuelva a estar preso, quizás el principal intelectual del mundo mapuche, o uno de los 3, 5 intelectuales principales,
Héctor Yaitul, Así es. como hemos dicho, un hombre de Estado. Exactamente, exactamente. Entonces, donde están las condiciones para la conversación política, allí lo que el gobierno está optando y ha optado antes y sigue en algún punto optando, es por la posibilidad de efectivamente desestimar la conversación política, entrar en la lógica de policías y gendarmes como el mecanismo por el cual se trabaja una problemática que tiene una complejidad enorme. Que hemos dicho, lo dijimos en la candidatura presidencial, un problema que tiene 500 años en un sentido, 200 en otro, 100 en otro, 30, 40 en otro. Y resulta que nosotros lo estamos tratando de trabajar así como, oye, ¿será terrorismo o no? Una ley antiterrorista la aplicamos o no la aplicamos para resolver eso. Mal. El otro día un candidato presidencial dijo exactamente esta frase, fue curioso, me llamó la atención. Esto de los 500 años, los 200, los 100, los 50. Te escuchan. Hablemos de canto comprometido. Tenemos aquí el programa más postergado de todo Estados Unidos. Siempre hubo algún problema y entonces ahora acontece, dice la palabra prohibida, acontece que ya podemos hacerlo y vamos a estar con dos cantantes nacionales, Trovadores. juglares, poetas. Saludos nomás con toda... Francisco Villa, Los postergados hemos llegado a tomarnos el poder. Patricia Carmona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Dan- contento de estar acá, Alberto. Ya anduvimos tomando, ya anduvimos tomando. Hoy debo felicitar toda la producción del catering. Estuvo casi como de catering. Sí, ¿cierto? Sí, ahora cuando prendemos las cámaras se nota cómo es la cosa nomás, pero, Sí, pero antes tratamos de mentir un poco. claro. No, estaba bueno. ¿Ustedes atienden así a todos los invitados, no? A usted salió solo a los mejor. postergados? No, la verdad es que El cariño es el mismo, el cariño es el mismo. el cariño, pero por ejemplo la semana pasada no estuvimos tan amables. Cariñosos. ¿Están a la altura? No sé. Tú avisaste a última hora que llegaba y bueno, en fin, son temas domésticos. El tema ¿Por qué me avisaste antes? el Bueno, al menos tema había para presupuestario, el tema presupuestario hay que Bueno. evaluarlo ahí. A ver, tenemos aquí entonces a Patricia Carmona, Pancho Villa, cantante, está la guitarra ahí, en algún momento podremos hacer uso. La Pardone. Una guitarra Mardones. La número 8. Yo la Número sacó ocho. y la vi brillar, no sabía que era Mardones, pero fue como, oh, Dios mío, ¿qué Te es esa encandiló guitarra? la guitarra. Oye, pero ¿y esa guitarra puedo tocarla? Y la toqué y decía, oh, es tan bonita, y me dijo, es una Mardones, la número 8, del año 78, así como de las primeras de Mardones. Oye, pero está increíble. ¿Y qué significa que sea la número 8? Que fue la octava que hizo. Ya había 7 antes. No, Amado Gutiérrez. significa que es una guitarra de colección. De hecho, es parte de la primera camada de guitarras que hizo Rafael Mardone, el más afamado luthier chileno que vive en Rancagua. Bueno, ya él no está, entiendo, en el menester de la lutería. Ahora su hijo continúa con esta herencia. Y su hijo... Sonó muy medieval eso, el menester de lutería. menester de lutería. Sí, como los oficios. así. Sí, es que estuve escuchando mucho a Cast este último tiempo. A propósito de tu adefesio medieval, Adefesio medieval, que lo vamos a escuchar en su momento. Oye, bueno, justamente la semana pasada ya tuvimos a alguien del mundo de la música, entonces miró la triste y lamentable realidad del mundo desde la perspectiva de la ópera y la visión más clásica. Ahora vamos a ir al canto popular y a la relación de este con la sociedad, a este carácter medio juglar muchas veces que tiene que tener el canto popular, y donde Chile tiene una tradición bien potente, muy impresionante en términos de esa conversación con la realidad, que es un poco, digamos, curioso que se sostenga en el tiempo, no porque no haya sido muy potente, que lo fue, sino justamente porque de alguna manera en Chile como que todo se desconectó de la realidad. Y sin embargo, de alguna manera se logra sostener, no sé cuánto, no sé cómo, ustedes dirán allí, este esfuerzo de estar siempre desde la música hablando de lo que está pasando. Son muchos, son pocos, ustedes han vivido distintas épocas y escenas,
cómo ha cambiado la escena, cuál es el estado actual de la relación entre la música popular y, vamos a decirlo así, lo político. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué chipún? Dele usted primero, ahí yo yo Chipún, complemento. chipún, tijera. Ya. Bueno, efectivamente hemos pasado por varios periodos, incluso periodos que cada vez son más cortos. ¿Ah? ¿Así? Antiguamente los periodos eran bastante extensos, uno podía incluso cifrar algunos movimientos concretos, con nombres, con protagonistas y que eran parte correspondían a una o dos generaciones. Hoy día, como está todo al arbitrio del mercado, incluso la música popular comprometida, entre comillas, Sí, los movimientos lamentablemente. también de la música popular comprometida pasan por periodos de moda, ¿no? Están al arbitrio del mercado y así van surgiendo, independiente de que subterráneamente existe una gran legión de cantores populares auténticos que están realizando su trabajo con un compromiso no solo político, sino que profundamente ético y cultural con sus comunidades. Han ido surgiendo, sin embargo, en los últimos años, una camada de artistas progres, entre comillas, que han ido cumpliendo una función bastante funcional, valga la redundancia, con el sistema. Muchos de ellos cumplen la función que cumple este pitutito que tienen las ollas a presión, que si tú lo levantas sale un poco... Descomprime. Claro, descomprime. Evita que explote. Entonces ellos son funcionales en términos de que aparecen como artistas progre, ¿no es cierto? Y elaboran un discurso progre, pero que carece de todo peligro para el sistema. Sin embargo, ellos se empiezan a vestir con ropajes de personajes históricos que no tenían nada de progre, que eran revolucionarios de frentón, y logran establecer un producto, finalmente, que cumple varias funciones. Cumple la primera, la más importante para ellos, en lo personal y la vanidad del artista, que es la fama, la gloria y el ser un rockstar, llegar a Viña del Mar, entre otras cosas. Y lo otro, que empieza a aparecer como un funcionario más en la práctica del GAM, del Ministerio de Cultura, bueno, del proyecto del Ministerio de Cultura, de la SCD, a la cual yo pertenezco, y que también forman parte, junto a algunos medios de comunicación, de una especie de circuito oficial progre. Tienen carnet, tienen credencial Claro, progre. claro. Son artistas finalmente orgánicos, son artistas orgánicos y que cumplen una función muchas veces sin saber que la están cumpliendo, porque finalmente su objetivo personal, en la mayoría de ellos que no tienen mucha formación política, su objetivo es la fama y La onda. Claro. Claro, pero en ese sentido están cumpliendo justamente con una de las principales características que tiene el capitalismo, porque es el tema del individualismo, de lo particular, de lo mío, de mi territorio, y en ese sentido, claro, estamos funcionando atomizadamente. No hay, como dice Pancho, como históricamente venía ocurriendo que los artistas venían trabajando en colectivo y se agrupaban en grandes movimientos, ¿cierto? Claro. Viene el golpe militar, el golpe cívico-militar, y justamente ahí resurge este mundo de los artistas muy comprometidos y que se agruparon en un nicho muy importante, que fueron las peñas, donde el cantar estas verdades, el protestar a través de la canción, el gritar lo que estaba pasando a través de la canción cobró mucha importancia y unió un grupo importante de cantores que cumplieron un objetivo pero trascendental. Nosotros en esa época, por lo menos yo todavía no estaba incorporada a lo que era el canto, yo estaba en otra realidad además en términos ideológicos y políticos, pero creo que hay que rescatar que en épocas difíciles en este país lo cultural, lo artístico sí cobró relevancia y cantar en una peña era muy importante. Y le dio sentido a la resistencia también, le dio un significado. Por supuesto, porque los cantores que realmente son comprometidos, el canto es un arma, no es una solo estética, es un arma que va ligada a procesos históricos y políticos y que va dando cuenta de lo que está ocurriendo históricamente. Y eso es lo que se venía dando. Llega la democracia, o pseudo-democracia, mejor dicho, y se produce esto que cuenta Pancho, esta dispersión, esta generación de estos artistas que obedecen al mercado, ¿cierto? Y hay un grupo importante de artistas que siguen cantando verdades, pero estamos atomizados. No estamos agrupados en un gran movimiento social, cultural. Eso es lo que falta. A ver,
me acordé a partir del relato de, no sé si vale el texto, hay una canción de los años 80 de Oscar Andrade, se llama Los Flacos Cósmicos. Sí. Entonces, que dicen que estaba como, lo que yo sepa, estaba como dedicada a Miguel Piñera. ¿Ya? Entonces, decía, usan la izquierda para vender y la derecha para vivir. ¿Ya? Que resumiría bien la vida de los Piñera en ese instante, en general, digamos. Claro. Buena frase, ¿eh? Buena frase. Sí. Sí. Los Flacos Cósmicos. Oscar, que está en Alemania ahora. ¿Está en Alemania? Hace muchos años ya. Sí. Pero estuvo un tiempo acá, estuvo dando Sí. vueltas por acá. Sí. Trató volvió un de tiempo. volver, volver. pero se encontró con este país Se encontró con Chile. que expulsa a los grandes Efectivamente. personajes de artistas intelectuales, no logran establecerse. Y se fue de nuevo. Se fue deprimido, Ah, yo bueno. creo, de nuevo. Sí. Se fue de nuevo. Bueno, entonces un saludo para Oscar en Alemania. Pero de alguna manera entonces se da esa lógica de que esta canción progre, digamos, que además con esta palabra progresista, de alguna manera evade el eje izquierda-derecha, evade esa conversación. Se da entonces, ¿creen ustedes que efectivamente entonces esta música progresista de alguna manera es crítica social en la medida De lo de posible. lo posible? ¿Sí? Absolutamente. Sí. Ahora, lo que yo quiero rescatar es que existe, como decía, una legión de grandes e interesantes artistas, muchas mujeres, sobre todo en el campo de la cantautoría, en estos últimos años, que están haciendo un trabajo muy notable porque no es solamente una expresión intuitiva del canto, son estudiosas, hay gente que se ha preocupado de ilustrarse respecto de lo que es su oficio, de la práctica de su oficio también han hecho un proceso de aprendizaje muy elaborado, pero sin perder su vínculo con el pueblo, sin perder ese factor de realidad que le da peso específico a la obra que están ejerciendo. Eso es como una tradición de Violeta, o sea, Sí. la tradición del Justamente estudio, te iba la a tradición decir del eso. vínculo Es lo que hacía la social, La popular, la investigación. investigación, Sí. llevarlo a la música. Fíjate que todo eso. una de las cosas, una de las críticas que yo más hago en estos tiempos a los músicos, que no es el caso de este segmento de trovadores y trovadoras que te contaba, es que con el tiempo los músicos chilenos han adquirido un notable progreso en su formación y en su performance como artista. Es decir, los músicos que hoy día de las nuevas generaciones en Chile son músicos que tienen casi todo o una gran parte de una formación académica. Ya. Son virtuosos, son prolijos, incluso cuando integran grupos tradicionales antiguos, se nota cómo sube el nivel de la música. Ya. Sin embargo, y eso se puede ver sobre todo en la literatura de las canciones, conceptualmente ellos son básicamente músicos. Son muy pocos aquellos que son más que músicos. Son gente que cuando tiene que elaborar textos, independiente de los problemas técnicos para elaborar un texto, se nota que no hay una cosmovisión clara, que no hay que finalmente no hay un personaje íntegro detrás de eso. Falta complejidad. Claro. El ser Mira, hace muchos años yo en una revista muy, muy hermosa, que como toda la revista hermosa tuvo como 5 números, no pasó de eso. Sí, que se para que sea buena tiene que ser así. Adagio. ¿Cuál era? Adagio. Adagio. Una revista que hablaba de música, entrevistaban al maestro Cirilo Vila. Cirilo, sí. Entonces le pregunté, una de las preguntas y que a mí me marcó profundamente esta entrevista era ¿qué se necesita para ser un buen músico, maestro? Entonces el maestro dice, se necesita saber más que música. Se necesita saber del mundo, de educación, de historia, de antropología, de psicología, de cómo vive la gente en una población. Sí. El músico debe ser una persona integral. No basta con saber tocar 400.000 acordes y en un compás meter 200.000 notas si tú no tienes idea a qué vas a dedicar toda esa música o qué vas a rescatar con esa música. Entonces yo siento y quiero ser muy crítico, seguramente después de esto muchos compañeros músicos me van a crucificar, pero yo creo que los músicos estamos muy al debe en eso. Somos muy talentosos tocando la guitarra, haciendo piano, haciendo jazz y haciendo pirotecnia con la voz, pero a la hora de ponerle concepto, de ponerle literatura gruesa, específica, se nota nuestra poca formación y nuestra falta de interés también. Y en algunos
sobre todo en los más elaborados que han tenido la posibilidad de estudiar en institutos muy caros, se nota que también les falta calle, les falta Eso iba a esquina. decir yo, el tema que tiene que ver con la experiencia personal también. Y claro, es un poco lo que decías tú, yo creo que es como quizás el ideal que yo tengo al hacer música, es tratar de plasmar un poco lo que venía haciendo un Víctor Jara y una Violeta, que como decías tú, estaban cercanos a la experiencia ahí de la gente, de estar cantando en las poblaciones, de estar cercanos a ellos, de hacer que la gente tuviera un acceso facilitado a la cultura. Que hoy ir a ver una ópera, Pero una ir a ver cultura una obra de teatro, claro. es carísimo porque estamos a merced de lo que, Bueno, de pero lo que es el era un mercado. recital popular también es Claro. carísimo. O sea, hoy día, Sí. cuando llega un artista, cualquier cosa, y qué sé yo, y va a cantar, y 20, 30, 40, 50, 100, 200 mil pesos Sí. para un recital. Y quizás dentro de eso, incluso de mi rol, que es más de intérprete, de cantora y no de cantautora, porque yo no compongo todavía, quizás más adelante sí. Pero Uno puta nunca que sabe, canta uno lindo. nunca sabe. Puta que Pero canta a ver, lindo ahora la que nos Pati. está todos los Claro. No, se pasó. Pero pienso también que falta, incluso en nuestros propios compañeros que se categorizan como trovadores, que esto de ir dando cuenta de lo que ocurre alrededor, muchas veces siento yo también que caen mucho en lo monotemático, por ejemplo, hacer canciones más del amor de pareja, Una canción a la polola. o del amor, o muy hacia adentro, muy a mirarse el ombligo y no observar lo que está pasando. Y ojo también, no solamente se trata de generar canciones que te remezcan desde lo que acontece al lado tuyo, sino que también realidades que están mucho más lejanas, pero que hay una responsabilidad como artista de poner esa realidad en la conciencia de la gente que escucha. Y en ese sentido yo valoro, y qué pena que venga tan de cerca, pero valoro mucho el trabajo de Me doy Pancho. vuelta, me doy vuelta. Porque justamente él ha hecho muchas canciones que no tienen que ver con la realidad que está acá. Ha hecho canciones a Palestina, por ejemplo. Si finalmente, más allá de la existencia de naciones y países, Las problemáticas son problemáticas universales. y complejidades son universales. Y a Claro. eso hay que cantar y eso es lo que hay que denunciar. Claro, es que ahí hay un punto que bueno, que tiene que ver efectivamente con la vocación de lo que se supone que hace el arte, digamos, que uno parte de lo local, pero lo que pretende es ser universal. Claro, y uno de repente puede decir, las grandes obras de arte normalmente tienen su pequeña historia de amor, pero está conectada, ¿ya?, con una discusión más profunda sobre lo que está pasando en esa sociedad, lo que está pasando en el mundo. O sea, hay una conexión, no tiene por qué ser antagónico. ¿Ya? Puede haber una canción estrictamente política, por supuesto, puede haber una canción estrictamente de amor, pero el que está comprometido puede cantarle al amor, pero que le canta el amor en el marco de una conversación. Te recuerdo Amanda, por ejemplo. Exacto. Es una obra maestra en ese sentido. Exactamente, Claro. cuando tú te puedes mover en distintos niveles. Y eso es requiere una complejidad. Y ahí está el punto de que de repente en esta cosa de que de repente decimos, oye, hay que acercar el arte. Entonces, para acercar el arte como que saquémosle todo lo complejo. Sí. Entonces no queda nada, pues no queda arte, pues si no, Claro. si el arte es complejo, hace, Sí. hace cosas difíciles, digamos. Por supuesto, en su grado, en su máximo esplendor, hace fácil lo difícil. Pero hay que hacerlo difícil. Bueno, esa es una de las grandes disputas en materia de cómo hay que hacer para que el arte llegue al pueblo. Exacto. El arte debe bajar al pueblo, no estamos hablando en términos estrictamente Sí. piramidales, ¿no? Jerárquicos. O el pueblo debe ascender al Claro. arte. Yo, sin estar matriculado en rigor con ninguna de las dos tesis, yo tiendo a pensar más bien que nosotros debemos ascender al arte. Porque de lo contrario estamos mirando el tema en términos muy paternalistas y muy, Claro. muy desde la élite. Le vamos a dar una versión. Claro, le vamos- Claro. y Claro. eso se expresa un poco lo que tú comentabas adelante a propósito de los precios de los conciertos y todo esto. Mira, nosotros que, cuando hablo de nosotros, hablo de la gente de la calaña mía y de la Pati y de otros compañeros más, hacemos conciertos casi toda la semana, conciertos y donde el promedio de la entrada son 5 lucas. 5 lucas. Tú estás hablando de conciertos de 80 lucas para arriba, Sí. y la gente, el pueblo al que nosotros queremos representar y del cual somos parte de alguna manera, no nos prefiere a nosotros.
O sea, prefieren endeudarse. Prefieren y se endeudarse, va, además. claro. Porque- Y después cuando uno va a Con la cantar... tarjeta correspondiente. No, y lo más curioso es cuando uno dice, hoy voy a tener un concertito, ¿por qué no así? Hoy cuesta 5 lucas, hoy que está caro, dicen, pucha, No, está gratis. usted no es compañero, ¿cómo no va a cantar gratis? No, y cuando tú tienes que cantar algo, los compañeros nunca tienen presupuesto, porque además... Pero cuando cantan otros, afamados, Ahí tienen pueden- plata. Ahí sí. Cuando no hay plata, no llevan a uno. Entonces, ahí tú ves de una manera también cómo se hace carne esto de cómo la cultura se entiende en los sectores populares y cómo se entiende también en la elite. Hay una relación que está cruzada por el mercado y que tergiversa todas las necesidades del pueblo. Es decir, ¿en qué podría redimir al pueblo pagar 300 lucas para ir a ver a Ricky Martin y no ir a ver a Manuel Huerta o no ir a ver a Cecilia Concha, a La Patio, a Pepe Cid, por ejemplo, grandes músicos que están cobrando 5 lucas y que sí están hablando de ellos, están hablando de su realidad, están hablando también de la posibilidad de que esa realidad cambie. Exacto. Estamos drogados. La cultura, lo que llamaron los prisioneros la cultura de la basura, es la que ha triunfado. No es que no exista cultura, hay una cultura que es una cultura hegemónica, que es la cultura de mercado. La cultura neoliberal podríamos Que dar. no tiene lugar, que no tiene tiempo, que lo único que tiene efectivamente una serie de lugares comunes muy específicos, muy concretos, y que con eso, a partir de eso, uno se relaciona, porque efectivamente tú dices, voy a ver un recital de Ricky Martin, no voy a saber nada de su nación de origen. Nada. No voy a saber ¿Qué está nada. para el gato ahora? ¿Qué para el- Claro. Sí. No vamos a saber nada, no va a ser un planteamiento político sobre su propia condición sexual. Claro. No va a plantear que lo piensa, porque va a ser... Sí. o sea, Que sería O sea, interesantísimo. él es un rebelde en medio de toda esa... Claro. pero resulta que no lo va a plantear en ese escenario, porque en ese escenario hay una serie hay una producción que impide ese tipo de desaguisado absurdo, en los cuales que bajarían los precios radicalmente Claro. y que evitarían que él haga la próxima canción de un mundial. Y es terrible porque podríamos, y siempre el sueño era que esto que es tan puro como la cultura, que es parte de la identidad de los pueblos, ¿cierto? También se mercantilizó y cayó y se entregó a este monstruo. Cuando Arlo se entregó, me refiero rescatando a aquellos grupos supuesto. que hemos mencionado, pero en términos generales también se mercantilizó. Hasta los próceres se mercantilizaron. Y era algo tan puro que Mercantilizado, debió haberse mantenido con una pureza increíble porque marca la identidad de los pueblos. Y eso hace entonces que no tengamos una identidad. Bueno, hay canciones emblemáticas de la historia de Chile que han sido ocupadas por las grandes tiendas, Claro. por decir algo. No, y lo peor es que los herederos cobran por eso. Y levantan fundaciones, y en fin. Mira, sabes que una de las cosas que a mí más me deja helado, para hacerlo así en popular, es que esto ha llegado a tal extremo que nuestros próceres, aquellos que nos enseñaron a través de sus obras este oficio, hoy día están muy lejanos de lo que era su prédica, aquella que nos sedujo. Ellos cruzaron la calle y nos dejaron abandonados a este lado. Entonces yo te encuentras con muchos de esos próceres en Chile y en el mundo que se han renovado, por ponerle un nombre, que ya están entrando también una cosa medio anacrónica, porque ya está pasando de moda también la renovación. Y que a uno lo dejan helado. De repente yo, que soy un admirador profundo de Sabina, escucho algunas declaraciones últimas de Sabina o del mismo Serrat y quedo loco. No voy a hablar de los chilenos porque los conozco a todos y no quiero entrar en discusión con ellos ahora, pero también me pasa mucho escuchar Perplejo. que cambian el sentido de su repertorio. No digo que uno tenga que estar toda la vida cantando a la revolución y a las barricadas, y no soy un termocéfalo en ese sentido, pero yo creo que uno no puede abandonar ciertas tendencias éticas que marcaron una época y que de las que ellos tienen que hacerse responsables, les cueste o no. Exacto. Y por eso que más allá de que la canción tenga una estética y tenga una ética, que es importante que la transmita, también en los artistas, y eso sentimos nosotros porque lo hemos hablado con Pancho, hay una falta, pese a que a nosotros nos dicen que, y sobre todo a Pancho, que habla mucho en los conciertos, pero hay una falta... Habla autor. Hay una falta de discurso en
en algunos artistas que piensan que con cantar nada más y con cantar estas cosas que son, como ya lo hemos visto, súper acomodadas al sistema en el que estamos viviendo, de esto de adormecer, no sé, ¿cómo se puede decir? Anestesiar a la gente, ¿cierto? Hay una falta de discurso increíble. Y de esto de prepararse para ser artista. Si para ser artista hay que prepararse, y volvemos a este tema de que hay que estudiar, hay que leer, hay que tener cultura integral, no Sí. solamente saber harto de música. Bueno, yo creo que Sino de ese lo es que pasa. que ese es un punto que en general, efectivamente, con lo que tiene que ver con la concepción que tenemos también en Chile hoy día de la educación, tiene que ver con una serie de razones, o sea, que es una cosa que es bien profunda. Detrás de Darío está Miguel. Él es una demostración de que la música Sí. y el mundo intelectual tienen un O vínculo sea, profundo. claro, Absolutamente. alguien que... No lo voy a enfocar. ¿No lo vas a enfocar? Pero él puede venir aquí para Ven, me levanto. Déjame peinarme. Yo soy de mesero, Su ¿no? mano Entregando lesionada. Entregando Está maní, ofreciendo está entregando maní. Manicito con Muchas pasita, gracias, muy rico. muchas gracias. Mm. Muchas gracias. Bueno, Miguel que como compositor y se forma, porque entiende todo esto también en las ciencias sociales, porque hay que entender una serie de otros fenómenos que de alguna manera, efectivamente, si uno mira la historia de las artes, una historia donde esta cosa entre la alta cultura y la baja cultura, la distancia en realidad era nula, era simplemente que la obra de baja cultura, que cuando llegaba a ser extraordinaria era de alta cultura y punto, o sea, era muy, muy buena y se acabó el problema. La mayor parte de la gente no sabe, pero Miguel Ángel nunca había pintado antes de pintar la Capilla Sixtina. Estaba haciendo su práctica profesional, si se quiere, ¿verdad? Y le tocó porque era un joven e inexperto y entonces nadie quería pintar porque era una capilla de este porte, no importaba nada, pagaban mal, ¿ya? Y entonces él pintó la cuestión. Entonces claro, uno dice la construcción del mito sobre el arte a veces ayuda poco a entender que finalmente hay una elaboración que tiene que ver con esto no obvio que ustedes plantean, que yo creo que es lo más interesante. Cuesta mucho hacer entender que el arte comprometido no tiene por qué ser efectivamente el arte de la barricada, de la canción, De la canción panfletaria Claro que sí. que se llama el 4 de agosto para referir a no sé qué cosa, sino que son esas pequeñas elaboraciones donde de pronto la obra gira, un texto hace un guiño, marca un punto del cual no hay un retorno, un punto que establece un sentido común nuevo o que marca un sentido común oculto por la sociedad y que lo entrega. O sea, o que será en Brasil, digamos, ese guiño donde todos dicen, bueno, pero ¿está hablando de algo banal o está hablando de la revuelta? Pues a pesar de vos. Exacto. Mira, sin ir más lejos, y dentro del mundo de la música popular, de la canción popular, hay un cantautor que yo venero profundamente, que a mí me conmueve. La última vez que vino a Chile, los mover con la Pati, puso una pata en el escenario y todavía no cantaba y estábamos todos llorando, no solo nosotros. Pidiéndonos pañuelos desechables, porque yo ofrecí pañuelos y la... Él es un tipo caía la comprometido con su lágrima. tiempo y con su historia. Él no Sí. hace canción política ni panfletaria, pero tú escuchas Yo sus soy canciones. social. Sí, pero tú Mucho escuchas sus elemento social. canciones y descubres una conmovisión, una posición frente al mundo. Ese señor se llama Benjamín Albert- Baquena. Alberto, No, La cagaste la historia. Bueno, weón. nos vamos. Nos vamos. hasta aquí llega el programa. Sigo yo. Tengo estómago, compañero. Hablemos de otro. Oye, no, porque toda la introducción para decir Alberto Cortés y dijiste Alberto la misma que Cortés. es. Alberto Cortés. Alberto Cortés, por ejemplo. Qué grande. Tú podrías cantar una canción. Es que nunca te he escuchado cantar una canción de Alberto Cortés. Oh, pero me pillaste en un momento dramático, porque yo puedo Eres un talar- cancionero. yo tengo problema con las letras de las canciones. Mi memoria es un poco. Te hacen las letras, reconoce, te hacen las letras. No, yo le hago las letras a Alberto. No, un tema de memoria. Sí, sí. Pero podríamos buscarla en el celular y la lees ahí. No, ¿Te animas o no, Si yo tú quiero. te animas, yo. Yo te voy soplando. Yo No, dijo que no. No, yo no. No aceptó. Ya no. No, solamente canciones propias. Oye, o podemos hacer. Yo propongo que hagamos un día un concierto con puras canciones de Alberto Cortés.
Bueno, yo he cantado en conciertos canciones, pero he tenido el Pero texto. las tiene. Las Pero tiene traigamos a escritas. Alberto Cortés. Bueno, ¿No traemos a Alberto Sí, Cortés mejor? pues, sí, O sea, Lo traemos, pues. Además él es Cortés. pero según es verdad lo que decía con el tema de la... y que ahí entramos en otro ámbito que tiene que ver ya con, más allá de componer bellas canciones con sentido, estéticamente maravillosas, el sentido de la interpretación y de la transmisión Exacto, del mensaje exacto. y de la conexión que logra con la gente una persona solito ahí en el escenario con un piano. Con elementos Nada súper más. básicos. Y con discurso. Y con una posición y una opinión frente a la vida. Es que Y eso, sabiduría. es que eso que estás diciendo es muy importante, porque en general si uno ve las interpretaciones, yo no soy experto, pero da la impresión de que se han vuelto más homogéneas. Como que uno escucha, Un molde. Es como Claro. que se aplica un... Rojo. claro, es como, Se es como el... aplica un modelito. Exactamente, es como... No, pero qué fineza. Mira. Ay, nos vinieron a ofrecer Ay, quesito queso, ahora. queso, Queso. ¿Qué narra? Qué cortés, Alberto. Gracias. Claro, porque, por ejemplo, a mí me pasa que hay muchos artistas que obviamente más o menos ubico, pero pero de repente estoy escuchando una canción en la radio y la encuentro y no estoy seguro si es de ella o de ella, ¿ya? O si es de él o de él. En cambio, Sí. había una época en que, No. pero hasta el cantante más completamente irrelevante del sistema, tú escuchabas un sonido de la guitarra Identidad. y sabías quién era, Claro. automáticamente. Claro. O sea, es como uno escucha, va a partir una canción de los tres y tú dices, los tres. Los tres, claro. Incluso uno puede decir Petinellis y no los tres. Ah, claro, puede distinguir. Puede Sí. distinguir esa Periodo. diferencia, claro. Entonces, Con sui generis pasa con eso sui también. generis, claro. O sea, Y entonces, claro. O de entonces, Beatles. pero de pronto como que hay un afán, de hecho, es una búsqueda, da la impresión, de esa estandarización, de las voces de las mujeres migran a ser bastante parecidas, las voces de los hombres también, que también migran a ser bastante parecidas a las voces de las mujeres, además, porque Claro. se ponen más agudas las voces de los hombres, es parte del... Sobre todo en el reggaetón. sobre todo en el... ¿Puedo hacer una tontera? ¿Sí? Diga todas las No, ¿cómo hacer una tontería? Es que solo que un par de No se veces censure. carreteando con un gran amigo, Fernando Viergo, amigo Ajá, tuyo, sí, también sí. usted, carreteando en Calama, entonces poníamos a tocar y como a las 3 de la mañana para puro molestarlo, decíamos, ya vos tócate una de Alberto Plaza. Entonces, una cosa así, ¡ah! Se caía así, ¡ah! Había que Monseñor recogerlo. Plaza, Monseñor Sí, Plaza. había que recogerlo del suelo. Pero Las era letras de solo- Ubiergo, son otra cosa. Sí, maravilloso. hoy Ubiergo es cosa. un visionario. Fíjate, voy a hacer un Sí. pequeño Paréntesis. paréntesis muy pequeño. Yo siempre, desde muy chico, quise ser cantautor. ¿Ah, sí? Y mi primer modelo de virtud en el oficio fue Fernando Ubiergo cuando lo vi antes del Festival de Viña ganar una canción para Jesús. Sí, Que lo mostraron en algunos programas de televisión. Mira. No era solo que me llamaba la atención Antes de la OTI. Claro, Sí, sí, la mucho. sonoridad, pero la imagen de este gallo. Siempre, toda la vida, yo ya después convertido en un cantautor hecho y derecho, empecé a tener otros referentes también, como Eduardo Peralta, Hugo Sí. Moraga, en fin. Pero siempre estuvo allí Ubiergo en la penumbra, porque Ubiergo no figuraba entre los cantautores comprometidos, antidictadura y todo este cuento. Y nunca, y siempre hubo como una especie de duda. ¿Qué era Ubiergo? Porque claramente era? no era facho. Claro. Pero tampoco teníamos claro que fuera Tampoco era del compañero. partido. Yo recuerdo cuando fue lo de Federici, cuando Sí, hubo pues. esa gran manifestación aquí en el campus, en el Gómez 87, Milla, en Gómez Millas. ahí apareció Ubiergo. Y un festival Víctor Jara por ahí también. Claro, y Pero más apareció. piola. Y entonces dijimos, es compañero. Pero como que quedó en eso. Bueno, con el tiempo, muchos años más tarde, yo me topé con él, a propósito de pertenecer a la Sociedad del Derecho de Autor, donde nos encontramos moros y cristianos ahí. ¿Y te tomaste un café? Todos re buenos. Un café no con Platón, sino que con Fernando. Ubiergo. Y lo más curioso es que Fernando sabía de muchos de nosotros. Para mí era un honor que Ubiergo Claro. supiera de lo que yo hacía, sin tener idea, digamos, que conocía. Y enganchamos, y fíjate que después con el tiempo nos hicimos muy buenos amigos, y me contó unas historias maravillosas y tristes también de lo que fue el periodo de la dictadura para él.
y cómo a él le tocó sobrevivir a la dictadura en soledad absoluta, porque él estaba en una especie de limbo. Claro, no era ni de allá ni de acá. Claro, él era de acá, pero no... Pero había estado cantando en la OTI y la gente de acá consideraba que Viña estaba, del Mar, que estaba allá, había Llano estado Viña ganando del Mar. Viña. Claro. Nosotros estábamos en la represión. 78, pero estábamos juntos. 78 claro. OTI y después... No, 78 Viña y después OTI. ¿Qué es lo que, pero pasa con varios, disculpa la interrupción, porque era como que aparecían en la televisión, que en ese momento era Bueno, pasó con obviamente la Gervasio, televisión. claro. Pasó con Gervasia, con Oscar Andrade, y pasó con Nino Bravo. Con Nino Nino García. García. Nino Bravo, iba a decir. Nino García. Nino García. Y Miguel Piñera. Y Miguel, Ya, de nuevo cagaron. está contra las AFP. De nuevo echaron a Por perder. eso sí, la cosa Vamos a tijeretear este programa. Sí, hay 2 intervenciones que las vamos a sacar en la edición de este programa. Ah, no, estamos en vivo. Benjamín. Hoy Sí, a ver, lo que iba a decir era algo tan importante que se me olvidó. ¿Cantemos? ¿El patito chiquito? Tercera intervención digna. Saquen a Mayol de acá, por favor. Oye, no, pero de verdad se animan. Este va a ser el último programa. El Mardones. Oye, ¿en serio se animan? El patito Ay, qué Mardones. maravilloso. ¿Vamos a acompañar a Pancho? Obvio. Aquí viene el patito Muéstrala, Mardones. muestra la guitarra, por favor. Esa es la Mardones. Número 8. Número 8. Uy, pero patito Mardones, ¿qué número usaba? El 8. ¿Ah, sí? No sé qué está hablando Oye, este hombre. 30 y tantos años para poder tener finalmente esta guitarra. Qué pasada. maravilla. 30 y tantos años. Claro, de ¿Hace oficio. tanto tiempo querías una Mardones? No lo había querido confesar porque Sí. sé que tú podías pensar que era una Que era una dama de una apellido dama. Mardones. Claro, pero no. O que era una frivolidad. Claro. Esta es la posición clásica, es decir, Sí, para que estemos para que todos. puedan Ahí. cantar. Ya, pero ¿qué cantamos? A ver, No, pero... ¿qué representa? No, pero tenemos mucho, ya hablamos de la defensa medieval, pero que podemos resignificarla para ciertas candidaturas que están presentes hoy día, pero por la cantidad de votos que va a sacar también podríamos desecharlo. Eso también es una... Claro, va a perder solo, no hay que empujarlo No hay que mucho. empujarlo a la derrota, muy por el contrario. Se empuja solito. Entonces, pero podríamos buscar alguna canción que ustedes consideren que representa bien este vínculo de un compromiso novio, un compromiso que tiene una cierta elaboración. Eso. Ah, son todas. Es que me Es que siento... son Oye, todas las te pus- canciones. son Te todas pusiste las difícil volver Es que a son ver. todas las Es que en canciones, estado Pancho. sólido, Con Pancho. esa Ah, canción son A ver, todas. ahí tenemos ahí Mira, las ya letras. podemos hacer, mira. Como yo ando siempre con... Puedes mostrar las letras incluso. Nos Ya. trajimos la tri porque no quisimos estar para Fernando. Pero te voy a prestar Y la... te das cuenta cuando realmente en Viña tú veías grandes artistas así realmente, porque les ponen la letra como con luces en el suelo. Ah, sí, po, para que no se note que están con una La tengo yo. Y de Pancho, repente se no, pierden. les presto la silla. ¿Sí? Dale, juegue. ¿También? Ah, Sí, ya. estoy po. perfecto. Espérate. Las Mardones también se Ya, desafían, ¿qué ¿eh? quieres cantar? El alma del alma mía. Me parece. Es como un autorretrato. ¿Un de autorretrato? hoy, como actual. ¿Cierto? Ay, mira, el alma, y lo sostiene el doctor Chivago. Mira, está ahí, Mira qué bien. Mira. Ay, qué lindo. Oye, a propósito, tenemos que hablar de la revolución bolchevique. ¿eh? Ah, eso, hablemos de los 100 años. 100 años, pues. Ya. Eso es de- ¿Estás Afínala, afinada? afínala bien. Afínala Que bien. suene linda, que suene linda. Una Mardones tiene que sonar bien. Una vez estaba afinando en un concierto. ¿Ya? Cuando terminó el concierto, un amigo se acercó y me dijo, esa fue la que más me gustó de las canciones. Cuando estaba afinando. ¿Cómo se Gran llama? amigo. Hay que aplaudir cuando... Un gran amigo. Esta fue la última. Hacía música contemporánea, la misma. Claro. Claro, la música contemporánea. Yo eso fue lo que le dije, por supuesto. Ahí sí. Ya, Ahí está vamos. sonando un poquito. Un poquito mejor. Oye, ¿quieres? Sí. Siempre Que me tiene el oído así. es tan exigente en todo. El oído absoluto. El oído Tan absoluto. exigente en todo. ¿Tienen onda ustedes? Pero mira. Ya, el último arreglo La antes de partir. alta, la más... Ya. Hay que estar las cuerdas nuevas, hay que echarle la... Ah, no, es un caos, sí. Vamos. El alma del alma del alma del alma mía no sabe qué cuerpo habita, no sabe, no. Y suele fugarse sin darse por aludida, burlando la ley sin culpa, válgame Dios. El alma del alma del alma del alma mía no entiende de economía ni religión,
y orbita borracha de noche y de poesía, escasa de presupuesto y de pudor. El alma del alma mía, a veces no cabe duda de amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas, milita con los artistas, herejes y marabuntas. El alma del alma del alma del alma mía no tiene cuenta corriente ni Mastercard, no goza de superávit ni regalías. El trueque le ha dado sexo y prosperidad. El alma del alma del alma del alma mía no es grata en el paraíso institucional, proscrita por vaticanos la malparida, se embriaga con Benedetti, Silvio y Serrat. El alma del alma mía, a veces no cabe duda de amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas, milita con los artistas, herejes y marabuntas. El alma del alma del alma del alma mía, seguro es que transfirmada su libertad, retorne de vez en cuando a purgar más días, por darle algún susto a un cura o a un general. El alma del alma del alma, el alma del alma del alma, el alma del alma del alma del alma mía. La vocecita, Qué ¿eh? maravilla. La vocecita, ¿eh? No. Un semitono más Ay, abajo. está tan cerquita. Tengo el sí, pues, efectivamente. No, además yo tengo eso, cuando Bien veo a alguien pegado. tocar la guitarra bien, me da mucha envidia. Una de las pocas cosas que me despierta mucha envidia. Así como terminar el programa ahora. Así que no, pero quiero entrar Es que en la un guitarra detalle. se toca sola porque es Mardone. No, quiero entrar en un detalle que está en la letra, porque una de las cosas que pasan cuando un autor cita a otros autores, que como convoca mundos de esos autores, que pueden ser muchos. Entonces cuando tú ahí dices Serrat. Benedetti, Serrat, Silvio, ¿ya? ¿A qué Benedetti, a qué Silvio, a qué Serrat es como lo que... Porque hay distintas formas de entender esos autores, entonces como para entender esa composición, por ejemplo, ¿qué es lo que te convoca de Benedetti en ese momento? ¿Qué es lo que te convoca de Serrat? ¿Qué es lo que te convoca de Silvio? Bueno, lo primero debo decir que ¿Esta canción es de qué año, por ejemplo? esta canción está hecha hace unos... 2009. Ah, es reciente. Sí, más o menos reciente. Sí. Ah, es reciente. Mira, además Espera, ¿puede igual ser una última canción? Después, Sí, no, ¿no? sí, podemos hacer otra. Sí, Ah, ya, no, perfecto, veinte, ya. veinte, Ok, si quieren, ya, si ya, no ya. Quedamos toda la sí, noche, ah, si ya, quieres, ya, sí. sí. Los chiquillos ahí nos acompañan. Mira, en esta las canción redes. tiene Esto termina en el momento que se despiertan los niños que están durmiendo. En ese momento... Mira, esta canción tiene una historia conceptual que es muy interesante y que muestra su ligación
con los procesos del mundo y cómo uno se inscribe en esos procesos. Ya. Yo hasta esta canción me podría haber definido, pese a que tenía canciones muy distintas a lo que la gente conocía, de lo que yo hacía públicamente, pero básicamente yo era un cantautor más bien épico, el compañero de la barricada, del acto, ahí los miles de personas en las calles, en fin, todo el cuento. Un cantante militante, además, un compositor militante. Yo fui militante muchos años del Partido Comunista, 26 años de mi vida. Sí, te conocí. Los entregué a... Los mejores años de mi vida. Para esto. Los más sustanciosos, no sé si los mejores. No eres el único, no eres Claro. el único. Ahora, si bien yo nunca cumplí una función así oficialmente de militante, artista militante, aunque muchos lo creyeran, ¿Fuiste candidato? claro, pero eso fue otra realidad que, Ya, pero ¿por qué empezamos con eso? que marcó justamente un tiempo complicado. Pero eso vamos a dejarlo para otro momento. Ok. ¿A qué voy yo con esto? A que hasta esta canción yo era ese personaje, en términos de composición y en términos de cómo me entendía a mí mismo como un oficiante de este menester. Entonces, pero un día descubrí que no bastaba con ser épico, que sí, era muy importante, que era vital para nuestras luchas, pero uno no podía perder también la gracia, la ironía, el humor, debía ser parte de nuestro quehacer, porque si nos roban la risa, la capacidad de reírnos de nosotros mismos incluso, entonces estamos perdiendo la batalla definitivamente. El nombre de la rosa. Claro, El nombre ahí de la está, rosa. justamente. El nombre de la rosa. Entonces, esta canción representa en el repertorio que yo venía haciendo un quiebre por la forma en que está escrita y por las cosas que también están dichas sin ser dichas, ¿no? Cuando habla aquí de que, espérate, porque no es grata en el paraíso institucional, proscrita por vaticanos, la mal parida. No, estoy hablando solo de los vaticanos clásicos que nos proscribieron los cantautores izquierdosos. No. Estoy hablando de los vaticanos Todas las formas de propios. vaticanos. Claro, incluso los propios vaticanos. Entonces, de alguna manera es un acto más bien anarquista, es una canción más bien anarquista. Y que creo también tenía que ver con el momento de mi evolución como ser político y como ser artístico. Entonces, esta canción tiene esa mirada, y si cito a estos señores, como tú me lo planteabas acá, a Benedetti, a Serrat y a Silvio, es porque ellos no solamente forman parte de mi patrimonio en términos de mis ansias intelectuales y artísticas, estéticas, sino que representan también una especie de parcela afectiva. Estos señores, Benedetti, Silvio y Serrat, cuando yo tenía 14 o 15 años, cuando estaba empezando a tratar de entender este mundo, Te hicieron camino al andar. me hicieron camino al andar. Y son además tres personas que embriagan al alma del alma tuya. Claro. O sea, ellos... ¿Qué pasa durante el estado de embriaguez? Oh, O sea, mejor no lo se digas. libera, No, más allá de mi gusto, hay toda una... por ellos hay una... Ellos, sin querer queriendo, o tal vez lo quisieron. No, queriendo. Queriendo querer. Dale. Definieron, así como definieron mi vida, definieron la vida de muchos otros. Ahora, lo que pasa es que la definieron tan claramente que terminé ejerciendo en la vida un oficio similar al de ellos. Ahora, ¿qué Benedetti? Benedetti, el tipo que logró establecer una poesía cotidiana. El tipo que yo podía entender, no era ese escritor rimbombante al estilo de Neruda. Monumental. Claro, que había que tener cierta condición para poder comprender la magnitud de su poesía. No, ¿Estás criticando al compañero? no, yo soy un gran admirador de Neruda. Muy bien, muy bien. Pero para el adolescente, para el joven que Sí. estaba queriendo saber y que estaba queriendo entender el mundo, este señor se me apareció de pronto, y se me apareció en los libros de las niñas que me gustaban en el colegio y de mis compañeros a los que yo admiraba. Entonces, La tregua. Uy, leí ese libro. Y la canción que le hizo... Y después no, está todo amarrado. Sí. O sea, Benedetti, como después no aparece aquí, pero Galeano también, Sí. y Sí, Biglietti, faltan que está aquí en otros Chile. aquí. Claro, no, Para nombrar. naturalmente. Pero, Claro. pero ese Benedetti es cierto, que Benedetti como que es un enganche muy potente para toda una generación de pasar desde la literatura, una literatura llana, amable,
¿ya? A la visión política, a pesar de que la mayor parte de los textos parecen no tenerlo, no tener un juego tan político. Y sin embargo, está esa sensación de que desde allí hay una oportunidad para abrir una puerta. Claro. Es como un poco también lo que pasa con Serrat en muchos aspectos. O sea, ¿Sabes lo que a mí me pasa con ellos? Y aquí quiero ser más preciso y más inquisidor con los señores políticos y nuestros dirigentes y nuestros líderes. Fíjate que Serrat, Silvio, Benedetti, Galeano, Biglietti y tantos otros han sumado a nuestra causa, a nuestra gran causa, no estoy hablando de nuestras pequeñas causas hoy día parceladas, la gran causa, han sumado mucha más gente que la que han sumado muchos líderes históricos. Exacto. Ellos son, y ¿sabes por qué? Porque cumplen un papel fundamental del arte. El arte, si bien es intelectual también, es principalmente emotivo, es sensible. Yo tengo la convicción de que en general el ser humano, cuando toma una decisión importante en su vida, el primer gesto es un gesto que tiene que ver con los afectos, tiene que ver con tu sentimiento. Después uno lo puede llenar de razones, en general, para poder justificarlo, pero el primer paso de lo importante que hace un ser humano en la vida tiene que ver con los afectos. Y ese es el campo de los artistas. Ese es el campo donde estos señores reinan y han hecho lo que han hecho. Yo, si soy lo que soy, sea para mal o para bien, hoy día lo soy gracias a gente como ellos. Claro, lo que pasa es que ahí les quiero preguntar a propósito de eso. Nos avisan por interno que quedan 5 minutos de transmisión. Ya, Ya, ok, pues, sí, se solo está acabando todo el ¿Cuál es 4G. el termo? El 4G te lo estáis piteando todo. Es la señora que lo está llamando a la Eso, casa, que vaya a acostar a los Sí, niños. tengo aquí un sonopronter. Ah. Sí. Mañana tengo que ir al Desde colegio arriba. en la mañana tempranito a dejar al Pancho Miranda a los cabros. Justamente. Sí, no, ya no me deprimí. Ahí se encuentran en la puerta. Ya, me deprimiste. Aprovechemos los 5 minutos. Sí, Dale. no, yo quería plantear el tema justamente de la afectividad, las emociones. El arte es uno de los grandes mecanismos que permiten ampliar ese repertorio emotivo. Uno como animalito, digamos, que es cuando viene con un par de emociones nomás. Y de hecho, cuando uno es bebé, se le confunden. Está llorando y se pone a reír y se pone a llorar de nuevo. Porque Son maníacos depresivos todas las guaguas. Claro, porque son un repertorio de emociones muy, muy cortito, porque uno va desarrollándolas, elaborándolas a partir de los aprendizajes, las experiencias del arte, que te empieza a enseñar las coloraturas de las emociones, que de repente siente una emoción que es un poquito de rabia, harta melancolía, un poquitito también incluso puede estar mezclado con emociones positivas, un poquitito de odio, y así te puedes armar un repertorio de emociones para una situación determinada. Y eso el arte es fundamental para ese proceso. Si uno pudiera ver por épocas, digamos, de ustedes como artistas, ¿con qué emoción se canta, no sé, hace 5 años, hace 10, hace 15, hace 20? ¿Cuál sienten ustedes? No solo ustedes, sino que lo que sienten como emoción ambiente. ¿Cuál es la emoción Yo creo que o la no emoción, la bulia? Creo que la experiencia de ambos es distinta, porque si bien hoy día somos compañeros de hace ya muchos años, 20 veintitantos años, Y hoy día, dices, típico. Vamos a cumplir este año. pero nuestras 20 experiencias artísticas originales son muy distintas. Entonces, nuestros orígenes son muy distintos. Entonces, quizá cómo sentía la Patti la experiencia del arte en ese tiempo es muy distinto a cómo lo sentía. Tú venías del canto sacro. Es que quedan 5 minutos. Pero dale. Lo que pasa es que Sí. nosotros tenemos El Sacro Imperio Romano. orígenes familiares y vinculados a lo estético, a la música, al arte, quizás súper distintos, y de alguna manera, siendo adultos, nos conocimos y confluimos. Mi formación es más clásica. De hecho, yo antes que cantar estaba primero la danza. Entonces, por eso te digo, esto da para otro programa. Claro, esa es otra, claro. Yo quería estudiar danza, de hecho, hasta tercero medio, y conversación con mis padres me dicen, no va a vivir de eso, es difícil. Me lograron convencer. Y terminé estudiando psicología, siendo psicóloga hoy en día. Y en el camino se da esta posibilidad de reconocer en mí, porque mis papás fueron muy sensibles en ese sentido, y me mentalizaron, me leyeron bien, y vieron que yo tenía ciertas proyecciones de talento, y detectaron eso y me satisfacieron en eso. Entonces, estuve en danza hasta los 13 años, siempre como vinculado al tema del cuerpo,
de la expresión corporal. El canto viene después. El canto viene después, coral primero, por lo tanto una música más sacra, ¿cierto? Mucho más vinculada a los clásicos. La música que yo escuchaba era sumamente distinta a la que disfruto y que me apasiona ahora. Y bueno, después de la universidad, llegando desde Concepción, donde estudié psicología acá, conozco a Pancho y ahí empieza un camino ya, Ahí la parte, elegí el mal, la elegí parte el mal. segunda de la Y pareja. ahí los papás dijeron, todo esto, ¿Para qué? Para esto. Todo perdido. ¿Alcanzamos una canción? ¿una cancioncita más? ¿Ya? Nos despedimos con la canción. Nos despedimos con la canción. Ya, entonces nos vamos. Elijan ustedes qué Ya, quieren Pati cantar. hermana, ¿en qué cantamos? Mi derecho a soñar. Ay, qué bueno, no quería decirla yo. Ya, vale. Sí, Tiene que no. ver con todo lo que hemos hablado. ¿no? Sí. Yo creo que se marcó, hay una fecha que se marcó mucho para mucha gente, que fue la muerte de la Gladys Marín. Sí. De Arica, Punta Arenas, esa fue la canción. Sí. Heavy. Bueno, tiene que ver con ella la canción también, de alguna manera. Un día vamos a contar la historia. Ya. Pero es larguita. Vamos. Yo no quiero entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vaya. Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme en un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Y en tanto me anime un solo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Yo me resisto a tener que cantar lo conveniente. Yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente, aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alba, aquella que el vuelo a su vida le da y no vende el alma. Yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro. Yo no ando en busca ni quiero servir a un dios de barro. Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos, aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los pueblos. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar.
jurado allá. Qué maravilla, gracias. A ustedes, gracias por el No, Muchas gracias, por la muchas gracias. invitación. Estábamos todos esperando este momento, finalmente ocurrió y bueno, vamos a seguir. Hemos tenido el agrado muchas veces de estar con ustedes en distintos eventos, lo hemos visto además muchas veces llegando a alguna actividad de compromiso político, como la Coordinadora Nomás FP, Ahí en las está, marchas, ahí siempre Siempre. uno sabe que al llegar al final de la marcha, lo espera. Hay un premio. Hay un premio. Como la Gloria Simonet en dictadura. Claro, exactamente. Aunque la Gloria, bien compañera anterior. Sí, y cantaba ojalá en Sí, dictadura. sí, además Increíble. eso es definitorio. ¿Ah? Eso era No lo eché a creer. notable. Han sido No, 3 pero momentos que los vamos a si recortar. estamos Ya. ahí, No. si hemos estado Pero esa es la ahí gracia. porque creemos en La próxima esas causas. semana tenemos a Gloria Simonetti aquí en el Ah, ya programa. su chacro. No, ¿saben qué? Vamos a hacer el programa los dos. Perfecto, Porque ustedes son ellos dos más los vamos a mandar a- ordenados. Entonces, ¿puedes despedirlo, Pati, por favor, este programa? Compañero. No, de verdad, agradecerte, Alberto, y a todo el equipo que El de producción. el de producción, que es mucha La comunidad. gente. Mucha gente detrás de cámara, no lo ven. gente, No, los sí. backstage. No los vamos a nombrar, porque son muchos. No, muchas gracias por la invitación. Tardó, pero llegó. Llegó. Estuvimos varias veces programándolo Sí. y de verdad cuenta con nosotros para lo que necesite. Muchísimas gracias. Faltó mucho que hablar Sí, pues. todavía. Bueno, pero el pero programa este continúa, vendrá, así que vendrá, vamos a vendrá hacer en una un tiempo. segunda Y- parte, segundo tiempo, que a muchas canciones. y ojalá que haya habido... hubo gente en la red, me imagino. Mucha gente, Ya, mucha ya gente. rico. Con mucho cariño, entonces este Una programa... sola va a cosa ir antes de también. irse. Vote por este tipo. No. Si ya no. En este programa yo no soy candidato, yo soy, No. soy solo El ciudadano soy mayor. solo- Es una gran soy solo una persona, demostración un del gran ser futuro, humano. la aventura humana, nada más. No El tenía nada ciudadano pero- No lo haga por muchas él, gracias. no lo haga estemos. por él, hágalo por usted. Está bien. Ya, vamos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Vamos sigamos comiendo. Oye, pase la guitarra a Miguel para que la pruebe. No.